Pesca. Bueno, buenas tardes, casi buenas noches. Uy, esperad. Un segundo, no os vayáis. Esto no cuesta. No. No os vayáis. Joder. Faltaría de la cena ya. Bueno, todo esto estamos grabando, alucinante. Esto es clase con niños, cena, todo a una. Qué follón. A ver, que decíamos antes de empezar que hoy estaba preparando una clase extremadamente compleja e importante para nuestro desarrollo intelectual. Y ya han llegado mis hijos, que en vez de estar con su madre estaban conmigo hoy y no me han dejado prepararla. Así que es lo que hay. Podría disimular, pero se me da fatal. Entonces, vamos a intentar darla, ¿vale? A ver qué tal sale. Si no sale muy bien, pues la borraremos. Y si sale medio bien, pues ya la tenemos. Vale. En cualquier caso, pretendía, como hemos hablado algo de teoría eléctrica, y vamos liándonos más con ello, van saliendo más discusiones, pretendía hacer una especie de sesiones en las cuales indagáramos un poco en la arqueología de la electricidad o en los abuelillos electricistas, que como le he titulado, es decir, precedentes teóricos, filosóficos y tal que nos permitan entender una concepción relacional del pensamiento estético, del arte, etcétera. Ahí pues tendremos que ver a Diderot, tendremos que ver a Mondrian, tendremos que ver a Lukács y tendremos que ver a Harman, por ejemplo. Entonces estaba yo con Harman, porque Harman tiene una teoría de la obra de arte estrictamente relacional. De esto creo que alguna pincelada os he dado alguna vez. Para Harman la obra de arte era como el Logros Rec, ¿recordáis que lo hablábamos? Es decir, que tiene capas, como las cebollas, tiene varios estratos. En concreto Harman, en su estética, voy a subir el texto, un compañero vuestro lo ha escaneado entero en Word, además, así que lo voy a subir para que lo podáis trabajar, porque no se ha vuelto a editar desde los años 50. Pero vamos, lo tendréis ahí en el alt, si puedo lo subo hoy. Pues bien, Harman cuando coge como ejemplo, su primer ejemplo preferido que usan más obras es un autorretrato de Rembrandt, uno de estos autorretratos en que Rembrandt es un abuelillo que mira con cara ya un poco en fin, entre decepcionado y un poco melancólico, pero todavía con vidilla en los ojos, ¿verdad? Harman coge este autorretrato y entonces lo que plantea él es justo la pregunta que cualquier estudioso del arte tiene que hacerse, o sea, ¿qué estamos viendo aquí? ¿No? Y en su recuento, que es lo que quería haberos copiado aquí por escrito, pero no he podido por esto de los chavales y tal, en su recuento él establece 6 diferentes estratos, 6 diferentes capas, que a modo de cebolla ogresca son capaces de ser percibidas. Es importante que haya 6, o las que sean, y es importante sobre todo cómo se relacionan entre ellas. Ahora lo veremos. La primera capa que él dice que ve, lo primero que vemos cuando nos acercamos a un cuadro, evidentemente es la pintura, es decir, el pigmento, aquello que es material y que está ahí. Y que, aunque no tuviésemos ni idea de pintura ni de arte, o perteneciésemos a una cultura marciana como la de Mars Attacks, seguiríamos viendo precisamente eso, pigmentos, manchas, pegotes de cosas de diferentes intensidades lumínicas, diferentes colores, ¿verdad? Eso sería una capa, por así decirle, matérica, ¿vale? Para Harman y para la teoría eléctrica del arte, que es relacional, para una teoría de los estratos que vincule unas cosas con otras, es fundamental la relación del aparecer. Harman siempre habla de la relación del aparecer, que yo creo que tiene una raíz muy claramente hegeliana, ¿no? Por aquello de la apariencia sensible de la idea. La relación del aparecer es la que hace que en algo aparezca otra cosa. En las manchas de pintura, cuando vemos el autorretrato de Rembrandt, ¿qué es lo que aparece de inmediato? Pues él, para ir despacio, ni siquiera dice una cara, dice aparece una forma. Aparecen unos volúmenes, ¿verdad? Aparece una especie de espacialidad tridimensional, dice él. Vemos que hay unas cosas más hondas, otras más cercanas, ¿no? Y le llama una espacialidad tridimensional. Esto recuerda mucho, lamento no tenerlo escrito en la pizarra, sería más clarificador. Esto recuerda mucho al primer estrato de Harman, que era el de lo inorgánico, ¿verdad? El de ¿os acordáis? En el esquema de estratos. Pues bien,
Después de la pintura de lo matérico aparece lo inorgánico, es decir, las formas tridimensionales, la espacialidad puramente. Quizás un análisis muy intelectual, luego le criticaremos un pelín, no mucho, pero un poco a Harman. Pero en la primera cosa que aparece, la primera relación que vemos detrás, una especie de trasfondo que emerge, ¿verdad? Lo primero que vemos es esta especie de tridimensionalidad. Lo segundo que vemos es que aquello es una especie de ser vivo, es una especie de forma, efectivamente es un espacio tridimensional, pero no es un plátano, sino que empieza a ser algo así como un cuerpo, un rostro, de hecho, ¿no? Vemos que es una cara, que tiene boca, que tiene ojos, que tiene naricilla y orejas y tal, y empezamos a ver ahí lo que son rasgos de una vida orgánica. Evidentemente estamos en el segundo estrato de Harman, lo orgánico. Vemos que es un cuerpecillo y vemos si tiene buen color, mal color, si sus ojos están muy vivos o menos vivos, si tiene aspecto de muerto o está vivo, ¿verdad? Y ahí tenemos el segundo estrato que según Harman aparece, que emerge a partir de esa primera impresión matérica que hemos tenido. Vale. El tercer estrato, evidentemente, ya una vez sabemos que es una espacialidad tridimensional, que es un objeto, ¿verdad? Una forma, y que además es una forma, pues, de un cuerpo, en este caso un cuerpo humano, un rostro humano, ¿no? Enseguida ya entraríamos ya a ver qué expresión tiene. Efectivamente nos damos cuenta de la melancolía de la mirada o de la tristeza de los labios y empezamos a situarnos en el nivel de lo psíquico, efectivamente. Esto es una trampa que yo os hago porque Harman no menciona, Harman es el que hace trampa, Harman no menciona estos estratos tal como los va sacando, pero efectivamente el siguiente, el que viene después de que vemos que es un rostro humano, que es un cuerpo humano, es el que ahí hay algo de vida psíquica. Seguramente habría retratos en que no habría ninguna vida psíquica, pero en este caso, en el de Rembrandt, sí la hay, y sí podemos verla. Y si emerge eso, comparece a partir de las primeras impresiones y los primeros retratos que se han ido revelando, que nos han ido apareciendo encima, ¿verdad? Bien, una vez hemos visto esto, una vez hemos visto esta vida psíquica de ese individuo, de ese rostro retratado y tal, y hemos empezado a tener un poco en mente los primeros sesgos psicológicos, nos aparece que además hay un estrato, por así llamarle, antropológico. O sea, ese hombrecillo, esa concreta vida psíquica que vemos detrás de esos rasgos humanos, pertenece a un tipo, es un hombre relativamente mayor, es un hombre con una determinada forma de presentársenos, seguramente conocemos o podríamos pensar en alguien que es parecido, ¿verdad? A este. Nos situamos casi en el ámbito de los tipos, en el tipo de los arquetipos, si queréis, ¿no? Y ya estamos en ese estrato en el cual somos capaces de hacer como generalizaciones. Si os fijáis, hemos ido haciendo el viaje, ¿verdad? Desde el primer estrato, que eran las manchas de pintura, los pigmentos que veíamos, a reconocer formas tridimensionales, formas cósicas, dice Harman, a reconocer un rostro humano, a atribuirle rasgos psicológicos, de esos rasgos psicológicos a extraer conclusiones de orden un tanto más amplio, quizá que tengan que ver con tipos humanos y con edades, con correspondencias que podamos tejer con otras personas que nosotros conocemos. Y finalmente, dice Harman, llegaríamos a un estrato, será el estrato de lo simbólico. Es decir, donde ya más allá de que sea un anciano o un jovencillo o tal, ya sacaríamos conclusiones incluso relativas a nosotros mismos. Harman se empieza ahí a rayar sobre la inevitable melancolía del genio llegado a una cierta edad, que no le han pillado el rollo y tal. Bueno, pues no tenemos por qué entrarle al trapo, pero seguramente hay ese sexto estrato que emerge, que aparece finalmente detrás de todos los demás, que tendría que ver con el aspecto de lo simbólico. Matérico, inorgánico, orgánico, psíquico, antropológico, si quieres llamarle así, o cultural, objetivo, y finalmente simbólico. No es tan importante, dice Harman, que en todas las obras de arte que analicemos aparezcan estos 6 estratos, cuanto... Claro, muy bien, Cobos, le vas lanzando preguntas interesantes. Harman, ten en cuenta que escribe esto, luego hablamos si son 5 o 6, en Galeano. Escribe esto en los años 30 y realmente no tiene, ya es un señor mayor, una edad más que respetable, y seguramente no está muy al quite, ¿verdad?, de los desarrollos de lo que estaba haciendo Kandinsky o Picasso o quien coño sea. Y seguramente su teoría no está pensada para esto, pero vamos a verlo porque precisamente es ahí, Galeano, donde quiero llegar, donde quería llegar si hubiera preparado la clase, vamos. Porque Harman se le ve en ese momento, tiene un momento extremadamente conservador porque dice, bueno, aparecen estos 5 o 6 estratos, ¿verdad? Y él dice, y siempre la relación de estos estratos, dice él, es de dentro
afuera. Es decir, nosotros lo primero que nos aparece entre los ojos son las manchas de pintura y vamos ahondando hacia lo demás. Pero él dice, y insisto que a mí me parece un poco conservador y un poco decimonónico, él insiste en que aquello que es fundamental es la preeminencia de lo simbólico, que tiene que ver con la intención del artista, imagino, de la escuela de arte que hace esto, y cómo eso necesita plasmarse a través de una especie de materialización en estratos sucesivamente más claramente materiales para llegar ante nosotros. Y nosotros hacemos el camino a la inversa de lo que lo haría el artista. Yo creo que esta es una teoría muy decimonónica, muy psicológica todavía, aunque Harman se esforzó y mucho por combatir esta herencia psicologista del 19, pero todavía está ahí un poco preso de esta historia. Igualmente, dice Harman, no puede haber saltos. Dice, no puede haber una conexión directa entre lo matérico, lo inorgánico, por así decir, y lo psíquico, sino que se tiene que pasar por todos esos estratos. Yo hoy le veo un poco rígido, un poco tieso todavía al hombrecillo, ¿no? Es alemán, se le va a pedir, ¿no? Pienso, por ejemplo, que si en vez de ver el autorretrato de Rembrandt hubiera visto el retrato que hizo, pues uno de los muchos retratos que hizo Bacon, por ejemplo, pues seguramente ahí hay una conexión casi directa, ¿verdad?, entre lo matérico, lo casi orgánico, animal, carnal de la pintura de Bacon con lo psíquico, con lo antropológico, con lo simbólico. Hay como más saltos, ¿no? Y luego también pienso, y es otra de las cosas que habría que estudiar, que, claro, Harman dice que el primer estrato, lo primero que vemos, que es lo matérico, es el único estrato, dice él, que no aparece, que está siempre ahí, que no podemos quitárnoslo de delante de los ojos, que lo matérico está ahí. Y a su vez el último estrato, el simbólico, es un estrato que no deja aparecer ninguno más. Una vez llegamos al simbólico ya no podemos ir más allá, dice Harman, porque ya hemos tocado, por así decir, como techo. No hay nada más complejo, no hay nada más que pueda emerger a partir de ahí. De nuevo me da a mí, y esto me hubiera gustado desarrollarlo y prepararlo con más tiempo, me da a mí que Harman peca de un tanto decimonónico. Creo que es posible sostener. No es que esté obsoleta, Galeano. Lo que quiero decir con ello es que, como en toda teoría filosófica, y Harman era un gran partidario de esto, Harman siempre decía que había que filosofar al paso de la ciencia y al paso del desarrollo, en este caso pues de las artes, ¿verdad? Y que el filósofo lo que tenía que hacer era, bueno, luego el teorizador de las artes, era reflexionar sobre los datos y el conocimiento que tenía. No podía vivir de espaldas ni a la ciencia, eso lo decía Harman, ni mucho menos al desarrollo de las artes. En función de la experiencia que tiene de las artes, pues puede pensarlas. No le podemos pedir peras al olmo ni a Harman que teorice sobre el arte informal, porque no lo pudo ver el pobre hombre, ¿verdad? No está obsoleta por lo que os voy a decir. A mí me parece que los postulados, algunas de las conclusiones que saca Harman son inevitablemente cortas, porque no había podido tener la oportunidad de conocer los desarrollos del arte que nosotros sí hemos conocido, pero que de fondo el acercamiento relacional, el hecho de que en una obra de arte haya varios estratos y de que la gracia de la obra de arte consista precisamente, y eso así lo dice Harman, consista precisamente en el modo en que se relacionan esos diversos estratos entre sí. Hubiera querido copiar la cita y lo haré, vive Dios, ¿sabes? El modo en que los diferentes estratos van sucediéndose unos a otros, van compareciendo unos articulados con los otros, el modo en que se relacionan unos estratos con otros, en que se contrapesan, en que se resuenan unos en otros, si se sobreconstruyen o sobreconforman, ¿recordáis esa doble terminología? Pues eso constituye precisamente el estilo de la obra de arte. Ahí Harman es tremendamente contemporáneo, tremendamente moderno, si queréis llamarle así. Mucho más que muchos teóricos posteriores como Adorno, por ejemplo, que hay muchas artes que Adorno las condenan. Harman lo que no conoce no habla, ¿no? Pero su teoría, sus conceptos, pues me interesan. Son claves porque de hecho nos van a permitir a nosotros dar cuenta de cosas que él no conocía. Lo que en un alarde de ser crítico un poco así a machamartillo y rápidamente estaba metiéndole el ojo a Harman es precisamente en algunas de las conclusiones que él saca. Él no podía saber, por ejemplo, la existencia de un arte matérico, de un arte povera. Estoy pensando en Tapies, estoy pensando incluso cosas como en Klee, en el cual lo que pasaría sería que se violaría esa conclusión de Harman en el sentido que no se podía ir más allá de lo simbólico ni lo sensible podía aparecer. Es decir, el primer estrato, que es el de lo sensible, según Harman, está siempre ahí de modo evidente y no podemos olvidarlo, por así decir. Error con lo conceptual, no pasa eso, ¿verdad? Y el último estrato simbólico no deja emerger nada más. A mí se me hace que estaría bien hacer un ayornamiento, que era la teoría de Harman, en la cual viéramos que el estrato de lo simbólico
al contrario, en un momento dado, o el de lo cultural, objetivo, más complejo, nos puede dar una sacudida, nos puede devolver a lo matérico. Es como cuando estamos viendo un dibujo de estos que tiene dos interpretaciones, dos lecturas, ¿verdad? Por un lado es un conejo y por otro lado es Rajoy pasando el perro. Pues vemos el conejo, vemos a Rajoy, vemos el conejo, vemos a Rajoy, pues esa especie de vaya ejemplo, ¿verdad? Más desagradable. Pues esa especie de oscilación es como una especie de ciclo adaptativo, esa especie de vuelta a lo más simple, o lo simple a lo complejo y de lo complejo a lo simple. Creo que sucede de modo fundamental en el arte contemporáneo. Cuanto más matérico nos pongamos, más claramente lo vamos a ver. Vale. Yo creo que es una de las cosas que de hecho Harman no explica porque no podía conocer, no le dio tiempo, pero nosotros sí podemos hacerlo a partir precisamente de los elementos de su propia teoría. ¿Os parece? Por eso Galeano, como me preguntabas, cómo extrapolamos esa historia del arte abstracto, conceptual y tal, igualmente en el conceptual, en el abstracto, en el matérico, vamos a tener la presencia de estratos. Vamos a tener que una cosa nos lleva a otra, y la otra a la una. Y lo que tenemos que fijarnos en una teoría relacional del arte no es en la una o en la otra o una de más allá, sino en cómo se relacionan unas con otras. Cómo lo conceptual nos remite a lo material nos remite al histórico. En ese sentido, muchas veces por relacionar a otras obras de arte. ¿Verdad que sí? Mejor ahí, ¿no, Galeano? Perfecto. Pues esa sería la historia. Esa sería lo que, vamos, explicado súper rápido y sin notas, ni yo para leerlas, ni vosotros para verlas de memoria. Pero vamos, básicamente sería por ahí por donde iría. Como quiera que no me ha dado tiempo a preparar las notas y me gustaría hacerlo, pues lo vamos a dejar a Harman aquí, a no ser que me queráis preguntar algo más, esta parte de Harman en concreta, porque me interesa mucho y tal que leáis los textos originales, ¿vale? Los subo, los vemos y hacemos otra clase en la que si hace falta abundamos sobre esto. Pero la idea básica se entiende, ¿no? Es fácil de seguir, quiero decir. Hola. Vale, perfecto. Muy bien. Lioso, claro, sí, Vicente, sí, lioso porque de hecho os he advertido, no me ha dado tiempo a poner las notas aquí en la pizarra y entonces es más difícil seguir el esquema, pero lo voy a hacer y así lo podéis seguir. En resumen, como me gusta hacer así para hacer un sumario breve y abducir más las mentes todavía, lo que hablaríamos sería de que hay una primera cosa que aparece a nuestros ojos y que de hecho no podemos dejar de ver, que son la misma materialidad de la pieza. Harman pone ejemplos, al principio pone ejemplo de pintura, pero luego sería con literatura, con música, con lo que queráis, ¿no? Si queréis poner un ejemplo de música, por ejemplo, lo primero, aquello a lo que no podríamos, dice él, ni siquiera eludir, es a la presencia misma, en este sentido material, ¿no? Sea el sonido que nos invade. ¿Cuántas veces no podemos eludir la música que nos invade, verdad? La sonoridad, aunque no seamos capaces de percibir el ritmo o la armonía o lo que queráis, ¿no? Sería interesante que si hay músicos entre la gente que nos está escuchando, que hiciésemos este acercamiento de Harman de los diferentes estratos, lo hiciésemos aplicable a otras obras. De hecho, podéis utilizar el esquema de Harman para vuestros trabajos, ¿no? O sea, coger la clave para entenderlo y no liarnos. Mira que bien, tenemos músicos por aquí y músicas. Lo clave para entenderlo es aplicar un estrato al principio y uno al final, que sería el de lo matérico y el de lo simbólico, ¿vale? Esto es como si fuera una especie de gran pinball, ¿vale? En un lado del juego, de la tabla de juego, tenemos lo matérico, que es aquello que aparece, sea matérico musical, o sea sonoro, cromático, gestual, como queráis. Y en el otro extremo tenemos lo simbólico, lo altísimamente elaborado, lo altísimamente compartible entre muchísimas personillas de la humanidad doliente, ¿verdad? Entre muchísimas culturas, lo matérico y lo simbólico, lo extremadamente concreto y lo extremadamente general. Y entre ambos estratos hay una diversidad de estratos intermedios que no siempre tienen que ser los mismos ni tener el mismo peso o demorarse lo mismo en todos ellos. En el caso del autorretrato de Rembrandt, anciano, teníamos, según Harman, 4 estratos intermedios, que venían a corresponder, por eso salían 6, venían a corresponder a los estratos de la fábrica de lo real, que hemos visto en otra clase, que eran lo inorgánico, lo orgánico, lo psíquico y lo cultural objetivado, ¿verdad? Entonces, de Nicolai Harman, perdona, Baldo.
Siempre hablamos de Nicolai Hartmann. Un día hablaremos de von Hartmann, pero este no era von, este es Nicolai Hartmann. ¿Vale? Entonces tenemos lo matérico y lo simbólico. Y entre ello, estos cuatro cortes que plantea Hartmann, que son los suyos, sistémicos, de lo inorgánico, orgánico, psíquico y cultural objetivado. ¿Vale? Me pregunto cómo sería un análisis de estos en música. Estaría bien que alguno de los abundantes músicos que tenemos en la clase pues diera un tiempo para pensarlo y nos lo planteara en la siguiente clase si le dedicamos a esto ya con notas, ¿no? Pero de entrada se me hace que a veces cuando escuchamos un ruido, algo que suena en nuestras ovejillas, ni siquiera podemos descodificarlo como música. Nos aparece meramente como una perturbación, ¿no? Una alteración. Recuerdo una vez que estaba con mi amigo Currito en Ginebra andando por la calle y estábamos allí, pues eso, desesperaditos, ¿no? Españoles en Ginebra perdidos varios días trabajando y empezamos a oír un ruidillo que a nuestros oídos inmediatamente aparecieron como unas palmas y unos taconeos flamencos. Y digo, hay flamencos en Ginebra, qué bien. Y pues suena por aquí, suena por allá. Y fuimos como a empezar a buscarlo, el sonido del flamenco, del taconeo flamenco, definitivamente. Pues esta calle no es, pues es aquella. Y después de corretear 5 o 6 calles o alguna más, nos dimos cuenta que era una señora que iba con una maleta de estas de ruedecillas, de las que se llevan de viaje por los aeropuertos, y que al ir rodando contra el empedrado de la calle iba haciendo un cloc, 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 que a nuestros oídos sonaba clarísimamente como un compás flamenco. Claro, aquello que no podíamos eludir, que era lo matérico de lo sonoro, ¿verdad? Nosotros ya habíamos empezado a hacer emerger de esa materialidad sonora un compás, o sea, una pauta rítmica, ¿verdad? E incluso ya estábamos discutiendo si era una soleá o una bolería. La manera estábamos nubilados. Esto nos habla de nuevo y sirva como ejemplo sobrevenido, si era aburrido si aquello, sirva como ejemplo sobrevenido de esa doble composición también relacional, de esa no habla Hartmann, esa es cosa nuestra, de esa doble composición que aparece en toda experiencia estética. Repertorial disposicional. Por un lado estaba el sonido de la maleta, que en este caso era muy poco repertorial porque no estaba muy elaborado, ¿verdad? Y por otro lado estaban las disposiciones de 2 flamenquillos perdidos en Ginebra que tenían muchas ganas de compasito y muchas ganas de escuchar flamenquito. Y entonces de alguna manera estábamos efectivamente disposicionados